Bien. Bueno chicos, ¿cómo andan? Una modalidad un tanto distinta. Bien. Vamos a ver ahora en esta mini clase el componente vascular del antebrazo y de la mano como acá les puse, ¿sí? Es sumamente importante que ya vayamos integrando los temas que estamos viendo, ¿sí? La característica que tiene básicamente estos elementos vasculares es relacionarse mucho con las estructuras musculares del antebrazo, que supongo que las chicas ya se los van a dar, ¿sí? Y es súper importante que sepan las relaciones de esos músculos con las arterias y con los nervios. Dicho esto, vamos a arrancar. Nosotros tenemos que saber, ante todo, bien, que las arterias del antebrazo son ramas terminales de esta gran arteria del brazo, o arteria braquial, conocida también como arteria humeral. Esta arteria humeral, si se acuerdan, llegaba a esta fosa triangular, bien, delimitada hacia afuera por el músculo braquiorradial, ¿sí? Y hacia adentro por el músculo pronador redondo, bien. En esta fosa da estas dos arterias, una arteria externa que correspondería a la arteria radial y una interna que correspondería a la cubital o ulnar, como vemos acá, ¿sí? En la imagen de la derecha, si nos vamos acá, vemos la relación de esta arteria, bien, junto a los nervios de la región y a los músculos, ¿sí? Ya veremos, por ejemplo, este hiato del músculo flexor superficial y su relación con los vasos y con el nervio mediano principalmente, ¿bien? Ahora vamos a ir viendo ya las características y cómo se ven estas arterias a nivel del antebrazo. Bien, en la imagen de la izquierda tenemos un esquema, bien, extraído del libro La Target de Anatomía Humana, mientras que en la derecha tenemos básicamente un preparado anatómico. ¿Sí? Cabe destacar y a simple vista se puede observar que la arteria radial viene externa, ¿sí? Recuerden que la arteria radial es lateral, es mucho más superficial que la arteria cubital o ulnar, que es más profunda. ¿Sí? Justamente esta es la razón de ser de por qué la arteria radial es la arteria que se utiliza para obtener el pulso a nivel del canal radial. Bien, como podemos ver, la arteria radial bien superficial se establece en los planos más superficiales del antebrazo, como podemos ver acá, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que estos músculos, el pronador redondo, el músculo palmar mayor, ¿sí? O también conocido como flexor del carpo, ¿bien? O también conocido este otro músculo que vemos acá como músculo palmar menor o palmar largo, ¿sí? Que se insertaba acá en la aponeurosis, bien, de la palma de la mano, como ya veremos más adelante, ¿sí? Son músculos del primer plano o plano superficial del antebrazo, en el compartimento anterior. Y vemos que la arteria radial cabalga sobre ellos, ¿sí? Mientras que la cubital, como se puede ver acá, se encuentra en un plano mucho más profundo, ¿sí? Relacionado con este músculo, que va a ser su satélite, como veremos más adelante, que es el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. Luego en la imagen de la derecha podemos ver las relaciones anatómicas en un cadáver, ¿sí? Veremos que en este preparado anatómico tenemos esta gran relación de la arteria radial con el ramo superficial o ramo anterior del nervio radial, que es esta estructura que vemos acá y que le estoy señalando, ¿sí? A su vez podemos ver estas regiones, bien, corresponderían a regiones mediales, donde podemos observar a la arteria cubital o arteria ulnar junto al músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. Bien, y luego estudiaremos sucesivamente las estructuras que se encuentran aquí, como se puede observar, en la mano, que son los arcos palmares principalmente. Vamos a ir viendo la arteria radial como tal, ¿sí? Como ya dijimos, la arteria radial nace a nivel de la fosa cubital, esta estructura que tenemos acá. ¿A partir de qué arteria? De la arteria humeral o arteria braquial, ¿sí? En esta imagen vamos a estudiar sus relaciones y luego veremos sus ramos, a nivel del antebrazo y a nivel de la mano. En cuanto a sus relaciones, vamos a decir que esta arteria, bien superficial, se dirige lateralmente, ¿sí? Lateralmente por delante de lo que correspondería al surco bicipital lateral, ¿sí? Es decir, por fuera del tendón del músculo bíceps braquial. A su vez encontraremos que esta arteria se encuentra pegada literalmente a este músculo, conocido como músculo braquiorradial, ¿sí? O músculo supinador largo, ¿sí? Que era uno de los 4 músculos pertenecientes al compartimento externo del antebrazo. Desde aquí se dirige hacia abajo, bien, relacionada en su primer segmento, es decir, en este segmento superior, con este músculo, que es el pronador redondo, ¿sí? Ese músculo pronador redondo, recuerden, era un músculo epicondilio medial o epitroclear, ¿bien? Luego se dirige hacia abajo y toma gran relación, como les mencioné anteriormente, con el ramo superficial o ramo anterior del nervio radial, ¿sí? Este ramo anterior o superficial lo acompaña durante todo su recorrido. ¿Estamos? Y hacia adelante,
bien, tiende a relacionarse con este músculo, que acá se ha quitado, que es este que está acá, bien. Este músculo, conocido como músculo flexor radial del carpo, o también conocido como músculo palmar mayor, junto con este músculo externo, brachiorradial, o también conocido como músculo supinador largo, van a conformar un canal, ¿sí? Que se conoce como el canal radial. Aquí, bien superficial, puede llegar a medirse el pulso de una persona, ¿sí? Hagan el intento ustedes, observen su antebrazo, traten de hacer una pequeña extensión de la mano y van a observar dos estructuras tendinosas superficiales en su antebrazo. La estructura lateral corresponde al músculo palmar mayor, ¿sí? O flexor radial del carpo. Lateralmente introduzcan bien sus dedos, aprieten fuerte y van a poder sentir ahí el pulso de la arteria radial. Bien. Luego de esto, la arteria radial como tal, si recuerdan, se va a relacionar con una estructura conocida como tabaquera anatómica y va a dar sus ramas a nivel de la mano, como ya veremos más adelante. Luego tenemos la arteria cubital o arteria ulnar, ¿sí? La arteria cubital o arteria ulnar, como ustedes pueden ver en esta región, nace en la porción medial de la arteria humeral o arteria braquial, ¿sí? Se relaciona con el surco bicipital medial, esta estructura que vemos acá. Desde aquí se dirige hacia abajo, como pueden ver, y pasa por detrás del músculo pronador redondo, como podemos ver en esta imagen. ¿Estamos? A su vez tiene la característica de que el nervio, este nervio que estamos viendo acá, ¿sí? Que corresponde al nervio mediano, que acuérdense que forma paquetes nerviosos a nivel del brazo, va a pasar por delante de esta arteria, ¿sí? Súper importante esto, pasa por delante, ¿estamos? También se puede decir, o pueden encontrar en algunos libros, que la arteria lo cruza en forma de X, ¿sí? Es decir, que se encuentra medial, luego pasa por detrás y se encuentra lateral, pasa por detrás y luego se encuentra medial, ¿estamos? Una vez que se sitúa a medial del nervio, lo vamos a encontrar por delante del músculo flexor profundo de los dedos, ¿sí? Y si está por delante de este músculo, es decir, quiere decir que se encuentra entre el segundo plano de los músculos del antebrazo y el tercer plano, ¿sí? Acuérdense que el segundo plano era este músculo, si lo vemos en esta otra imagen, es este, el músculo flexor común superficial de los dedos. Ven aquí este hiato por donde pasa la arteria. Bien, lo ubica en este espacio entre el segundo y el tercer plano. Bien, aquí se dirige hacia abajo, ¿junto a qué nervio? Junto al nervio cubital, que viene a esta región posterior que era el canal epitrócleo o lecraniano. Juntos con el músculo flexor común profundo de los dedos y con el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo, van a dirigirse hacia la mano, donde forma una estructura en esta región, bien, tendinosa, principalmente conocido como el canal de Guyon o canal cubital, como veremos más adelante. Bien. Vamos a ir viendo ahora las ramas de estas arterias, pero primero a nivel del antebrazo, ¿sí? Es sumamente importante que reconozcan estas estructuras y que sepan relacionarlas con los elementos y ramos arteriales de la arteria humeral o arteria braquial, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos a la arteria radial lateral y a la arteria cubital medial, ¿bien? La arteria cubital como tal va a dar dos tipos de ramas, ramos mediales y ramos interóseos. Los ramos mediales o recurrentes son estos que pueden observar aquí, ¿bien? Y presten atención. En la mayoría de los casos, esta arteria recurrente se presenta como un tronco. En algunos casos, no, como puede ser en esta imagen, ¿bien? Veremos que este tronco se conoce como el tronco, ¿sí?, de las recurrentes. El tronco de las recurrentes origina dos arterias, que es la arteria recurrente cubital o arteria recurrente medial anterior o interna, y la arteria recurrente cubital o interna posterior. ¿Estamos? Recuerden que la arteria recurrente cubital anterior se une, bien, con la arteria colateral cubital inferior o colateral interna, bien, inferior de la arteria braquial o arteria humeral, mientras que la posterior lo hace con la superior, es decir, la arteria recurrente cubital posterior se une a la arteria colateral cubital, bien, o colateral interna superior, rama de la arteria braquial o arteria humeral. De este modo se forma esta estructura que rodea al epicóndilo medial, conocido también como epitróclea, dando lugar a un círculo anastomótico del codo medial, es decir, el círculo periepicondilio medial o periepitróclear. Es exactamente lo mismo.
Luego veremos este otro tipo de arterias, que son las arterias interóseas, ¿sí? Y presten atención en estos detalles. La arteria interósea se origina como un tronco, que se conoce como el tronco de las interóseas. El tronco de las interóseas da dos tipos de ramas. La arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior. La arteria interósea anterior recorre la cara anterior de esta membrana interósea que une al radio con el cúbito. Nada más. La arteria interósea posterior se divide en dos ramos, en un ramo recurrente y en la arteria interósea posterior propiamente dicha. ¿Sí? Acuérdense, la arteria interósea posterior da este ramo recurrente. Bien, la arteria interósea posterior va a dirigirse por detrás de la membrana interósea entre el radio y el cúbito. Y luego se dirige hacia las regiones dorsales de la mano, como veremos más adelante. La arteria interósea recurrente es un ramo arterial que, como le indica su nombre, recurre, es decir, que asciende, ¿bien? Y asciende de modo tal que se une con el ramo colateral medial de la arteria humeral o arteria braquial profunda, rama de la arteria braquial, ¿sí? Repito, la arteria colateral media, ¿sí? La arteria colateral media se dirige hacia abajo, ¿sí? Y se une con la rama recurrente o interósea recurrente que se conoce antiguamente como arteria recurrente radial posterior. Lo pueden encontrar con ese nombre. Interósea recurrente o recurrente radial posterior. ¿Sí? Que recuerden, no es rama de la arteria radial, sino que es rama de la arteria cubital. ¿Bien? Luego tendremos esta otra rama, que correspondería a la arteria recurrente radial, conocida antiguamente como arteria recurrente radial anterior. ¿Por qué es anterior? Porque va por delante del pliegue del codo. Bien, la posterior, lógicamente, va por detrás. La arteria recurrente radial anterior se anastomosa con la arteria colateral radial o colateral externa, rama de la arteria humeral profunda, rama de la arteria braquial. ¿Sí? Esas son las principales arterias a nivel del antebrazo que ustedes tienen que saber. Por otro lado, tanto la arteria radial como la arteria cubital se van a encargar de dar una serie de ramos musculares para los músculos de esta región anterior y lógicamente la interósea posterior para los músculos del plano posterior principalmente. Bien. Necesito que se han llegado hasta este punto y para asegurarme que estén viendo la clase, manden ya mismo un sticker al grupo. Es la única forma que tengo para asegurarme que ustedes están viendo esta clase y que es súper importante que la vean porque son los temas más importantes de miembros, sin dudas. ¿Ya? Vamos a hablar de la arteria radial y su relación con la tabaquera anatómica. ¿Sí? La tabaquera anatómica es esta estructura, ¿sí? Ligamentosa como tal, ¿bien? Y que va a tener un contenido. No vamos a adentrar ahora el estudio de esta tabaquera como tal, puesto que nos compete, ya que tendremos que estudiarlo con músculos. Y vamos a estudiar los elementos vasculares de la misma. Veremos que en la profundidad de esta tabaquera anatómica vamos a encontrar a la arteria radial, que pasa desde el plano anterior hacia el plano posterior. ¿Sí? Desde el plano anterior hacia el plano posterior. Cruza por esta región, lateral al radio. ¿Bien? Vemos que aquí la arteria radial da esta arteria que se conoce como arteria dorsal del carpo, ¿sí? Y esta arteria dorsal del pulgar, como se puede ver acá, que es la arteria digital dorsal lateral del pulgar, que se dirige lógicamente hacia las porciones laterales del pulgar. ¿Bien? Súper importante este contenido arterial. Vamos ahora a hablar de los arcos, bien, palmares. ¿Estamos? Los arcos palmares son una serie de estructuras, bien, conformadas tanto por la arteria radial como por la arteria cubital, bien. Para poder entender estas estructuras, el arco palmar superficial y el arco palmar profundo, tenemos que ver cuáles son las arterias, bien, que da cada una de estas ramas, es decir, la arteria radial y la arteria cubital, en la mano. Bien, vamos a arrancar con la arteria radial. Ya hemos mencionado aquí que la arteria radial da primero una arteria conocida como arteria dorsal del carpo, que se va a unir con una arteria homónima del lado contralateral, es decir, rama de la arteria cubital, y va a formar un arco dorsal del carpo, como ya vamos a ver. Da la arteria digital o dorsal lateral del pulgar, ¿sí? Y a su vez se va a encargar de dar esta arteria que es muy, pero muy importante, que se conoce como arteria interósea del primer espacio.
¿sí? Es decir, de este primer espacio interóseo. Acuérdense que tenemos el primero, el segundo, el tercer y el cuarto espacio interóseo. Bien, la arteria del primer espacio interóseo, repito, es rama de la arteria radial, no del arco palmar profundo, como ya veremos, ¿sí? Esta arteria interósea del primer espacio, como acá se puede ver, primera metacarpiana palmar, va a dar arterias colaterales internas, bien, o mediales del pulgar, y a su vez va a dar ramos laterales, ¿sí? Para el índice, como podemos ver aquí, ¿sí? Bien, a su vez, tenemos que tener en cuenta que esta arteria radial va a dar un ramo palmar, ¿sí? Este ramo palmar del carpo se va a anastomosar con un ramo contralateral, rama de la arteria cubital o ulnar, a nivel de las porciones anteriores, ¿sí? Y por debajo del músculo pronador cuadrado, como se puede ver en esta imagen, y va a dar una serie de pequeños ramos que se van a encargar de irrigar las aponeurosis de esta región, ¿sí? Los músculos de la región tenar principalmente, ¿bien? Y pequeñas porciones de los huesos del carpo, como podemos ver aquí. Hay que destacar que el único hueso del carpo que tiene una irrigación propia es el hueso escafoides y suele ser pregunta de examen por algunos profes, ¿sí? Súper importante eso. A su vez, la arteria radial, como tal, va a terminar formando este arco que se conoce como arco palmar profundo, ¿sí? Y a su vez da otra arteria, como se puede ver acá, que se conoce como ramo palmar superficial o también conocido como arteria radiopalmar, que ya veremos forma más adelante este arco que es el arco palmar superficial. Ya que estamos hablando de esta arteria radial, vamos a ver esta terminación que forma el arco palmar profundo. ¿Qué es el arco palmar profundo? El arco palmar profundo es una estructura arterial, ¿sí? Que se encuentra en las porciones o en los compartimentos profundos de la mano, muy importante, son el compartimento profundo de la mano, y que va a resultar de la unión de la rama terminal de la arteria radial, que es este que podemos observar aquí, que se denomina homónimamente, es decir, arteria radial, y se une con el ramo palmar profundo, o también conocido como cúbito palmar, de la arteria cubital o arteria ulnar. La unión de estas va a permitir el nacimiento de estas arterias que podemos observar aquí, que son las arterias metacarpianas palmares, ¿sí? Las arterias metacarpianas palmares del segundo, tercer y cuarto espacio interóseo. Acuérdense que el primer espacio interóseo estaba dado directamente por la arteria radial. Bien, estas arterias como tales se van a dirigir por los espacios interóseos, ¿sí? Por delante de estos músculos lumbricales, ¿sí? Y van a alcanzar a las arterias digitales palmares comunes, anastomosándose con ellas, bien, y drenando su contenido arterial sobre estas arterias, bien, para luego irrigar a las falanges, como vemos en esta imagen, bien. Muy importante esta estructura. Estos son los elementos que nacen desde su convexidad. Desde su concavidad van a ser una serie de ramos ascendentes o recurrentes. Estos ramos ascendentes se anastomosan en ciertos casos con ramos de la arteria de este círculo arterial palmar del carpo, bien, y que principalmente se encargan de irrigar, como ya he mencionado anteriormente, a huesos del carpo. Luego veremos ya la arteria cubital o arteria ulnar. ¿Cuáles son las ramas colaterales que nos da esta arteria cubital o arteria ulnar? Las siguientes. Primero encontraremos, como ya hemos mencionado antes, este ramo palmar profundo, ¿sí? Este ramo palmar profundo, o también conocido como cúbito palmar, forma parte de este círculo arterial que era el arco palmar profundo. A su vez encontraremos otra arteria conocida como arteria dorsal del carpo, que se dirige hacia las regiones posteriores y se anastomosa con la dorsal del carpo, rama de la radial, como ya veremos a continuación. Bien. A su vez da la arteria palmar del carpo para la anastomosis con la homónima de la arteria radial. Esta arteria cubital termina formando el arco palmar superficial, ¿sí? ¿Por qué se llama superficial? Porque se encuentra en los compartimentos superficiales de la mano. Y es muy importante que conozcan este compartimento, que ya lo verán cuando estudien músculos de la mano. Tenemos que tener en cuenta que esta arteria cubital o arteria ulnar, ¿sí? Va a terminar anastomosándose, como podemos ver aquí, a nivel del segundo espacio interóseo, con el ramo palmar superficial, ramo de la arteria radial, o también conocido como arteria radiopalmar. La anastomosis de los mismos, ¿sí? Va a dar lugar al nacimiento de arterias en su convexidad, más no en su concavidad, es decir, no nacen arterias en esta región.
Las arterias que nacen desde su convexidad, como pueden observar en esta imagen, son las arterias digitales palmares, que en este caso se mencionan desde medial hacia lateral, es decir, la primera digital palmar, segunda, tercera y cuarta. Recuerden que las metacarpianas era al revés, segunda, tercera y cuarta en este caso. Bien. Desde aquí, estas arterias digitales, la primera arteria digital palmar común se dirige hacia las porciones mediales, bien, del meñique. Luego la segunda se divide en una lateral del meñique y una interna de la anular y así sucesivamente. Bien, recordemos, y es muy importante que lo sepan, que la del primer espacio interóseo, tanto en las porciones superficiales como profundas, la daba la arteria radial. Muy importante este detalle, como se puede ver acá. Tenemos que tener en cuenta que estas arterias digitales, como mencioné anteriormente, reciben a nivel o a la altura básicamente de la articulación entre los huesos del metacarpo con la primer falange, ¿sí? Es decir, en la metacarpo falángica, la unión de las arterias metacarpianas palmares, ¿sí? Que se unen a nivel de esta región, justo en la articulación, y forman parte luego de estas arterias digitales, bien, para cada uno de los dedos. Muy importante que sepan arco palmar superficial, bien, y acá, como les decía, se encuentra básicamente por debajo de la aponeurosis palmar en el compartimento palmar superficial de la mano, como pueden ver en esta imagen. Estos son preparados que tenemos en la cátedra de anatomía normal. Aquí pueden observar, principalmente, si se dan una idea, esto correspondería a una mano izquierda en una visión palmar de la misma. Tendremos en sus porciones mediales esta arteria voluminosa, bien, y mucho más superficial que la arteria radial, que a pesar de que la arteria radial en el antebrazo es más voluminosa y a su vez más superficial, a nivel de la mano es profunda. Acuérdense que formaba el arco palmar profundo, mientras que la cubital formaba el superficial. La arteria cubital, como se puede ver acá, es esta arteria que vemos, ¿sí? Que se anastomosa, como pueden observar en esta imagen, con este ramo, ¿sí? De la arteria radial, que es el ramo palmar superficial o radiopalmar, formando estas arterias que eran las arterias digitales. ¿Se acuerdan? Esta arteria digital que vemos acá es la primera, segunda, tercera y cuarta arteria digital. Como pueden ver en esta imagen también, en la región profunda encontramos el arco palmar profundo. Ese arco palmar profundo daba el nacimiento de estas arterias que podemos ver aquí, pequeñas arterias, conocidas como arterias metacarpianas palmares, que se unían a las arterias digitales consecuentes. A su vez observaremos esta arteria, como pueden ver aquí, que correspondería a la arteria del primer espacio interóseo, como les he insistido, que es rama primordialmente de la arteria radial, ¿sí? No confundirse con eso. Aquí podemos ver una apreciación de esta arteria, ¿sí? Se ha disecado esta arteria que es la arteria radial, bien, puesto que no debería verse, esto es un arco palmar superficial, ¿no? No debería verse en las regiones superficiales, como sucede aquí, debería verse profunda porque va por detrás de los músculos de la región tenar, ¿sí? Aquí se han disecado estos músculos. Esta arteria debería estar profunda, bien, pero se la ha disecado para su estudio. Y aquí podemos ver cómo forma esta rama. Bien, esta rama se conoce como la arteria palmar superficial o arteria radiopalmar, que forma el arco palmar superficial con la arteria cubital, como se ve acá, que da las arterias digitales. Mientras que aquí podemos ver que esta arteria radial, que se continúa aquí, ven, esta arteria radial se continúa aquí y esta arteria debería estar por detrás, forma la arteria del primer espacio interóseo. ¿Se acuerdan? Un ramo lateral para el índice y un ramo medial, dorsal medial para el pulgar. Por último tenemos ya los ramos dorsales. Aquí podemos observar tanto de la arteria radial como de la arteria cubital o arteria ulnar, los ramos dorsales, bien, del carpo. Estos ramos dorsales del carpo se anastomosan entre sí, bien, a nivel de la articulación de la muñeca, es decir, la articulación radiocarpiana. Vemos que aquí este arco dorsal del carpo da lugar al nacimiento de las arterias metacarpianas dorsales, como pueden observar en esta imagen, primera, segunda, tercera y cuarta, cada una para un espacio interóseo determinado, ¿bien? Que luego tienen, por así decirlo, funciones homónimas, ¿bien? Homólogas a las arterias digitales, pero de la arteria o del arco palmar superficial, ¿sí? Llegan a ser cada uno de los pliegues de los dedos y se dividen sus ramas determinadas, ¿bien? Hace cada uno de los dedos. No hace falta mucho más explicación de esto, ¿bien? Súper importante que sepan qué arterias nacen del arco dorsal del carpo.
y cómo está conformado. Vamos a hablar ahora de la red venosa dorsal, para hablar un poco del drenaje venoso de la región de la mano, del antebrazo y veremos finalmente pequeñas porciones del brazo. Veremos que la red venosa dorsal es rica, bien, y es abundante en venas digitales, como podemos ver aquí, ¿sí? Estas venas digitales como tales, bien, van a empezar a formar otras venas mayores como se ven acá. Esta vena cefálica del pulgar, ¿sí? Se la conoce como vena salvatella del pulgar, ¿bien? Y después veremos que esta vena magna que se observa en esta región se la conoce como vena salvatella del meñique. Estas venas, bien, van a alcanzar el compartimento del antebrazo, principalmente en las regiones del dorso, ¿bien? Aquí veremos también una serie de arcos, tanto superficiales como profundos, que van a empezar a drenar, bien, en estas venas, en cada una de las venas, tanto de la región del pulgar como en las venas de la región del meñique. Desde aquí estas venas van a empezar a ascender y van a formar luego venas del dorso del antebrazo que se comunican hacia la región anterior y forman estas estructuras venosas como vemos aquí, que son las venas de la cara anterior del antebrazo. Las venas mediales van a formar la vena basílica del antebrazo, también conocida como vena cubital interna, mientras que veremos que hacia lateral forman la vena cefálica del antebrazo, es decir, el pulgar drena hacia la vena cefálica del antebrazo, ¿bien? O también conocido como vena radial externa, mientras que el meñique a la basílica del antebrazo o cubital interna. Veremos a su vez que de las regiones medias, bien, y regiones posteriores, más precisamente desde aquí, como vemos, las venas del dorso son recogidas por la vena mediana del antebrazo. La vena mediana del antebrazo asciende por la cara anterior del antebrazo hasta llegar a este punto, que es donde se encuentra aproximadamente a nivel de la inserción del músculo bíceps braquial en la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital. Aquí se forma esta estructura y es muy importante que la sepan, que es la M venosa. La M venosa es una estructura que se encuentra a nivel de la fosa cubital, bien, en la región lógicamente superficial, todos estos son venas superficiales, que tiene la siguiente característica. Se divide en dos ramas, en un ramo medial y en un ramo lateral. El ramo medial, o también conocido como ramo basílico, se une con la vena basílica del antebrazo y forman la vena basílica del brazo. Vena basílica del brazo. Mientras que el ramo lateral, o vena mediana cefálica, se dirige hacia afuera y se une con la cefálica del antebrazo formando la arteria cefálica, o la vena cefálica, digo, del brazo, como podemos ver acá, la vena cefálica del brazo. Luego la vena cefálica del brazo, como ya han estudiado, se dirige perforando ligeramente esta fascia por el suprarecto pectoral hacia la vena axilar. Mientras que la vena basílica perfora antes, bien, penetra la cavidad axilar y llega también a la vena axilar, como podemos ver en esta imagen. Bien. Por otro lado, para que sepa más o menos, las venas profundas, bien, de la mano y del antebrazo, tienen exactamente la misma disposición que las arterias, bien, solamente que a nivel del antebrazo se duplican, es decir, tenemos dos venas radiales, tenemos dos venas cubitales, y luego esas dos se unen para formar las dos venas humerales, consecuentemente. Los arcos palmares y arcos dorsales son exactamente iguales en la conformación venosa. Bien, chicos, eso sería todo. Cualquier duda que lleguen a tener, pueden preguntarme o pueden mandar ahí por el grupo. Saludos.